nos tenéis a nosotros para hacer las consultas necesarias. Empecemos pues. El objetivo de esta webinar es dar unos conocimientos básicos sobre urbanismo, pero muy básicos, y sobre todo conseguir que os familiaricéis con ciertos vocablos de más uso en urbanismo. Este es el objetivo, no se trata de dar un conocimiento en profundidad. Bien, cuando esto se mueva, que no se mueve, ahora aparece. Vamos a hablar de los instrumentos urbanísticos, las clases que hay, el instrumento de ordenación especial, la clasificación del suelo según el régimen jurídico, la zonificación, el aprovechamiento urbanístico y la edificabilidad y el plan parcial. Las clases de instrumentos que más se usan normalmente en urbanismo son el Plan General de Ordenación Urbana, conocido por las siglas PGOU, Plan General de Ordenación Urbana, y las normas subsidiarias de planeamiento o las delimitaciones de suelo urbano. Estas dos últimas tienen una formulación y una gestión mucho más sencilla que los planes generales de ordenación urbana y suelen utilizarse en los municipios de menor complejidad y capacidad técnica más limitada. Cuando decimos capacidad técnica, decimos que a veces no tienen ni siquiera un arquitecto municipal en el ayuntamiento y tienen desde luego unos presupuestos muy pequeños. Tened en cuenta que un plan general de ordenación urbana para la confección de esto para una población de 10, 12, 15.000 habitantes, fácilmente puede llegar a costar su confección más de 180.000 euros y hasta los 200, 220, 240.000 euros. ¿Quién los confecciona? Pues cuando el ayuntamiento... Pero antes de esto vamos a hacer una pequeña definición de lo que es, vamos a hacer una pequeña definición de lo que es un plan general de ordenación urbana. Según la redacción del texto de la ley del suelo, es un instrumento de planeamiento general en la normativa urbanística en España, que se utiliza como instrumento básico de ordenación integral del territorio de uno o varios municipios, a través del cual se clasifica el suelo, se determina el régimen aplicable a cada clase de suelo y se definen los elementos fundamentales del sistema de equipamiento de municipios en cuestión. Esto me lo he tenido que leer porque yo memorizarlo no cabía dentro de mis planes. Por tanto, el Plan General de Ordenación Urbana no es otra cosa que las normas de juego, normas urbanísticas aplicables en un ayuntamiento en cada una de las zonas de ese ayuntamiento. Esto es lo que es. Bien, como os decía, ¿cómo se redacta? ¿Quién lo redacta? Bien, periódicamente, cada 15, 20, 25 años, depende del crecimiento de la ciudad, el ayuntamiento, el equipo municipal del ayuntamiento, decide redactar un nuevo plan general de ordenación urbana. Esto no se puede decir a nadie a dedo, pues hazlo tú, Juan, hazlo tú, Pedro, hazlo tú, María, hazlo tú, María Isabel. No se puede. Se tiene que hacer un concurso, se presentan ideas y con su debido presupuesto. Y entonces, a partir de lo que se presenta, pues se escoge el proyecto que parece más interesante. Claro, os he dicho que esto puede costar 180, 200.000 euros fácilmente. Y es mucho dinero, realmente es mucho dinero. Si lo contamos en pesetas, estos son 30 millones, 40 millones, 50 millones de pesetas a las de antes. Esto es una barbaridad. Pero tened en cuenta que esto es un estudio muy detallado de todo el municipio, no de la población, el núcleo urbano, sino de todo el municipio. Además es algo que va a servir para muchos años. Pues, como os he dicho, puede servir por 20, 25, 30 años. Y depende siempre, evidentemente, de lo que ocurra
el crecimiento de la ciudad. Si la ciudad, imaginaros que de golpe y porrazo, pues la población, la ciudad, es un polo de atracción de empresas, pues se hará necesaria seguramente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, pues porque hay más necesidades a cubrir y a cubrirlas bien. Yo recuerdo un caso, es un caso muy próximo a mí, es el pueblo donde yo nací. Había un plan general de ordenación urbana, no, mejor dicho, había unas normas subsidiarias anteriores al año 1981 que determinaban las zonas a construir. Y la única zona buena a construir es que no se podía construir porque no estaba regulado. Allí es donde se construían todas las casas, pero casas, chalets de mucho dinero, con muchas parcelas grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, esto junto con otras cosas creó la necesidad de redactar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana y se reguló efectivamente toda esa zona. Menos mal que lo que se había hecho con un criterio bastante lógico y no se cometieron tropelías de tonterías, y entonces aquello funcionó bien. Sigamos. Luego hay otros instrumentos de ordenación especial, además del Plan General de Ordenación Urbana, de las normas subsidiarias y de las delimitaciones del suelo urbano, pues hay otros instrumentos de ordenación urbana. Por ejemplo, pues son los planes especiales, que son un cajón desastre. Cuando hay algo que no se ha previsto en el Plan General de Ordenación Urbana, se crea un plan especial. Y allí pues se desarrolla todo lo que sea necesario. Por decirlo de alguna manera, aunque lo que voy a decir no es muy católico, pero por decirlo de una manera es como si se tratara de realizar un plan general de ordenación urbana dentro de otro. O sea, hay un plan general que está funcionando y que está bien, pero hay que regular una zona que ni siquiera se había previsto. Y entonces se hace lo que se denomina un plan especial, un cajón desastre. Pero pues puede servir para lo que os he dicho o para otras cosas. Y luego tenemos también los estudios de detalle, que esto ya tiene un alcance mucho más pequeño y sirve para determinar detalles de la ordenación y puede referirse a las alineaciones y a la composición volumétrica de la edificación. O sea, coge una zona y en el estudio de detalle se determina el volumen de la edificación, si la alineación a las calles será de esta manera o de otra, etcétera, etcétera. Bien. La clasificación del suelo es un régimen jurídico. Nosotros podemos encontrar suelo de distintas maneras dentro del Plan General de Ordenación Urbana. Uno es el suelo urbano consolidado. El suelo urbano consolidado es aquel que ya se aprobó en planes anteriores y que pues ya está regulado de alguna manera y que puede construirse. Vamos a ver, una consideración de suelo urbano. ¿Cuándo se considera que es suelo urbano? No solamente porque está regulado en el Plan General de Ordenación Urbana como que es construible, sino que además tiene todas las infraestructuras previstas y terminadas. Terminadas, que esto es muy importante. O sea, agua, desagüe, electricidad, instalaciones de telefonía, instalaciones de redes ópticas y sobre todo asfaltado, terminado, no una capa de rodadura, no, el asfaltado ya definitivo y las aceras terminadas. Cuando digo las aceras terminadas significa con su embaldosado, con su panoch, como se llame en cada zona. Esto es lo que tiene la consideración de suelo urbano. Y que además, repito, está ya previsto dentro del Plan General de Ordenación Urbana lo que se puede y lo que no se puede construir y cómo se puede construir. Insisto en esto del tema de que esté totalmente urbanizado, porque sobre todo en determinadas zonas de España, antiguamente se hacían urbanizaciones o
no se asfaltaban, o no se terminaban las aceras, o faltaba alguno de los servicios que he mencionado. Entonces, tened en cuenta que el ayuntamiento puede condicionar la licencia de obras en una parcela no construida a que el dueño resuelva lo que el promotor de la urbanización no resolvió. O sea, que asfalte por lo menos su trozo, su fachada, que termine la acera como Dios manda, etcétera, etcétera. Eso es dinero, ¿eh? No penséis que es una tontería. No es aquello de decir, mira, yo tengo una parcela de 1.000 metros cuadrados que se está vendiendo a 30 euros el metro cuadrado, pues 1.000 metros por 30, pues 30.000 euros de parcela. Sí, pero añádele el coste de la urbanización no terminada, que puede ser bastante dinero. Por tanto, esto es un tema que hay que tener en cuenta. Los que trabajáis en ciudad pura y dura, eso no os lo encontraréis seguramente nunca. Pero cuando trabajéis propiedades que están fuera del entorno estrictamente urbano, del casco urbano, os encontraréis con estas historias a menudo. Cuidado con esto porque habría que hacer antes de comercializar una parcela de estas, una consulta a los departamentos de urbanismo del ayuntamiento y decir, y preguntar, tengo esto, si se pide licencia de obras, ¿la vais a conceder? ¿Sí o no? Sí. ¿Bajo qué condiciones? ¿Habrá algún condicionante? ¿Sí o no? Y ellos que digan. Bien, otro tipo de suelo es el suelo urbano no consolidado. Este está previsto que sea consolidado en cualquier momento, pero habrá que hacer, y está prevista la ocupación, la edificabilidad, etcétera, etcétera, pero habrá que hacer unos trabajos de urbanización para que acabe siendo consolidado. Por tanto, esto bien, pero si no se hace todos los trabajos de urbanización, no tendremos el suelo urbano como suelo urbano consolidado. Tenemos también el suelo urbanizable programado o delimitado en sectores. Esto son suelos que interesan mucho al municipio, ¿vale? Que tienen interés para el municipio, sea para la construcción de viviendas o para cualquier cosa, pero necesitarán de un programa de actuación mucho más profundo que el suelo urbano no consolidado, el anterior. Aquí pues tendrán que redactarse planes parciales quizás o planes de actuación, etcétera, etcétera. También tenemos el suelo urbanizable no programado o delimitado en sectores. El suelo señala únicamente la aptitud de urbanización sin dar determinadas circunstancias. O sea, es muy parecido al anterior, Lo que pasa es que este ni siquiera está programado, o sea, no sirve que se redacte un plan parcial. En este hay que hacer muchísimo más, es un grado menos. Tenemos también el suelo no urbanizable no adecuado, cuidado con esto. En España hay muchas viviendas y edificios que se construyen en zonas que son inundables, en cauces de ríos o cercanos a los ríos. A los humanos nos encanta estar muy cerca del agua. Yo creo que nosotros tenemos un pasado anfibio, porque si no acabo de entender que nos guste tanto el agua. Pero nos acercamos tanto a ella que el agua puede ser muy peligrosa. ¿Cuántas veces habéis visto en la zona de Albacete, Alicante y Murcia los estragos que ha hecho las lluvias? Y a mí hay un tema, al margen de todo esto, que me preocupa mucho. Cuando se modifican los cauces de los ríos, algún día esto puede dar la cara. Hay un ejemplo muy claro en España, que es el del río Turia, cuando pasa por Valencia, que lo desviaron por completo. Yo esto no sé lo que puede pasar en el futuro con una avenida de agua muy fuerte. No sé, porque las aguas siempre tienden a ir
por su cauce natural. Por tanto, si el suelo no es adecuado, no os empeñéis, olvidaros de él. Y finalmente está el suelo no urbanizable protegido, que excluye todas las posibilidades de urbanización porque ha de ser preservado por sus cualidades paisajísticas, por su interés agrícola, por intereses culturales, etcétera, etcétera. O sea, normalmente suele ser. Aquí el suelo rústico tiene campo por sus anchas, que es el no urbanizable protegido, porque además pues se están realizando cultivos de cierto interés para la zona. Por tanto, para vosotros que estáis trabajando en primera línea, si el suelo, si la calificación de la propiedad es de suelo urbano consolidado, adelante. A medida que va creciendo de arriba hacia abajo en el orden que tenéis en esta diapositiva, pues cada vez es mucho más complicado, pero muchísimo más complicado. Sigamos. Bien, tenemos la zonificación, que es la división zonal, regula la distribución y la configuración de los espacios destinados a vivienda y actividad económica en el municipio. Cuando decimos actividad económica en el municipio, fijaros, ¿en qué estamos pensando? Pues en zonas industriales, zonas comerciales, zonas también de actividades culturales, que también a fin de cuentas generan economía. O sea que regula absolutamente todas las zonas. Zonas económicas y zonas de espacios dedicados principalmente a vivienda. Así podemos tener zona industrial, zonas verdes, que es una zona verde. Pues una zona verde es un espacio destinado a plazas, a jardines, etcétera, donde no se podrá construir nunca. Fijaros cómo es lo de la zona verde, que para cambiar la calificación de zona verde a zona urbana o solo calificado para la construcción, no es suficiente en que el ayuntamiento lo apruebe. Tiene que aprobarlo el Consejo de Ministros. Esto no se cambia tan sencillo. Es más complicado. Otro tipo de zonas, pues la zona urbana intensiva o extensiva, etcétera, etcétera. Finalmente, lo que deciros es que las zonas comprenden los espacios que la ordenación urbanística del municipio destina al desarrollo de usos privados, entre los cuales pues cabe señalar, como os decía, la vivienda y las actividades económicas. Bien, esto es el espacio. Las zonas vemos, por tanto, que se puede decir que la división regula la distribución y configuración de los espacios destinados, por tanto, a vivienda y actividad económica. Perdonadme que insista, que sea reiterativo, pero es lo que está haciendo. Ahí se establecen pues las condiciones de construcción. Si vosotros habéis tenido alguna vez un plan general de ordenación urbana en la mano, abrís los planos y si no, acordaros los que no lo habéis tenido que deberíais tenerlo y que deberíais observarlo, veréis que dentro de un núcleo urbano hay un montón de zonas que están numeradas, zona 1, zona 2, zona 3, 4, 5, con sus subzonas. Puede ser 5A, 5B, 5C, y claro, en cada una estos son los planos, pero además esto va acompañado del redactado del texto, que puede ser unos tomos muy importantes, depende del municipio y de la extensión de este plan general. Pues ahí en el redactado te viene, pues mira, zona 5A se destina a viviendas plurifamiliares
y se aceptan dicen edificios plurifamiliares y se aceptan los siguientes usos, por ejemplo, vivienda, locales comerciales en planta baja, oficinas y despachos en primera planta, parkings y trasteros en planta subterránea, etcétera, etcétera. Te regula la altura y te dice, pues, en esta zona puedes construir 5 metros de altura, 25 metros de altura, la altura que sea. Y eso equivale a plantas. Por ejemplo, si son planta baja más 4 plantas elevadas, eso significa que son 5 plantas. La planta baja suele ser más elevada, puede ser del orden de 3 metros y medio, y las otras plantas de unos 4 metros. Pues 4 plantas elevadas por 3 metros son 12 metros de altura, más los 3 metros y medio de la planta situada en la planta baja, pues son los 15 metros y medio. Entonces se dirá, altura reguladora, pues 15 metros y medio, equivalente a planta baja más 4 plantas elevadas. La altura en metros se cuenta desde la rasante hasta el forjado de cubierta de la última planta, no al tejado. El tejado son pendientes que más o menos están reguladas, que tienen que funcionar bien para la evacuación de las aguas. Eso lo sabe cualquier industrial que se dedique a la construcción. Pero el forjado de arriba, el que hace de tapón del edificio, pues este es el que determina la altura máxima. Y cuidado con saltarse alguna de las normas, porque de este tipo, porque puede ocasionar denuncias muy graves. Y ya no basta que el ayuntamiento te diga, bueno, mira, pagas una multa y aunque te has pasado medio metro de altura, pues pagas una multa y ya está. Es que no basta con esto, porque te puedes encontrar con que algún vecino, con toda la razón o sin ella, me da igual, pero que se mete, digamos, en asuntos que a él ni siquiera le están perjudicando, pero bueno, te denuncia, eso llega al juzgado, y el juzgado tendrá que dictaminar que tenía razón, que aquí alguien se ha pasado medio metro de altura. Esto puede incluso llegar a sentenciar el derribo del edificio, con todo perjuicio. Por tanto, no se puede jugar con esas cosas. Me diréis, esto no pasa, eso sí que pasa. Yo lo he vivido en primera persona muy de cerca, no en algo que me afectara a mí, sino en una promotora muy cercana a la empresa en la que yo trabajaba. Construyó 3 edificios de acuerdo a la normativa urbanística y al permiso, a la licencia de obras que se le concedió, ¿no? Y un vecino interpretó que aquello no estaba bien, denunció y efectivamente los juzgados le dieron la razón. Uno de los edificios de planta baja y 6 plantas, según la sentencia, había que derribar 3 plantas. La gran fortuna que tuvieron, porque imaginaros que hay que derribar de 6 plantas en altura, hay que derribar 3. ¿Quién es el perjudicado? ¿Esos 3, los propietarios de esas 3 plantas o todo el edificio? No, todo el edificio, todos están perjudicados. La gran fortuna es que el arquitecto era un tío muy listo, el arquitecto que hizo la obra, y redactó un informe muy bien redactado y además muy sólido y contrastado, indicando que si se derribaban esas 3 plantas, el edificio entero caería. Y entonces se proponían soluciones como convertir un suelo que pertenecía al ayuntamiento, porque la demanda era contra el ayuntamiento y de rebote contra el promotor, claro. Pero se propuso que un solar muy cercano, que era de propiedad municipal, que era para la construcción de viviendas, se convirtiera en zonas verdes como compensación y tal.
Entonces, pero esa gente, tanto el ayuntamiento como el promotor, como los propietarios afectados de esas viviendas, estuvieron bastante tiempo, años, muy preocupados con ese tema. Por tanto, lo que se determina en cada zona hay que respetarlo mucho, porque incluso sin respetarlo pueden pasar cosas como la que os he mencionado. Bien, sigamos. El aprovechamiento urbanístico y la edificabilidad. Eso es algo que también está previsto en las zonas, en el texto de las zonas. La edificabilidad o la cantidad de techo construible se expresa en metros cuadrados de techo por metros cuadrados de suelo. Vamos a dar un ejemplo que sea fácil de entender. Según el Plan General de Ordenación Urbana, pueden construirse 5 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo. Vale, si yo tengo un solar de 500 metros cuadrados en esa zona, ¿qué voy a poder edificar? Pues un techo de 2.500 metros cuadrados. Esto es un parámetro que hay que tener en cuenta. Yo aquí he hecho una exageración, nunca es tan elevado. Bueno, quizás en ciudades en las que los edificios van a alturas de 12, de 15, de 20 plantas, pues igual sí, este parámetro incluso se queda corto, los 5 metros por metro cuadrado. Pero bueno, es para que entendáis el ejemplo. Bien. Otros son los usos admitidos. El valor de la edificación varía según los usos. Si yo puedo destinarlo a viviendas, pero a viviendas plurifamiliares de planta baja más 20 plantas, no es lo mismo que si yo puedo destinarle solamente a un chalet unifamiliar. No tiene absolutamente nada que ver. Y la localización de las zonas también tiene una trascendencia económica, porque si esta localización de zona está en el centro de la ciudad, en el núcleo puro y duro, o está en las afueras de la ciudad, pues evidentemente también tiene su trascendencia, porque bueno, igual es una urbanización que tiene mucho interés para la gente, y ya sabéis que a veces bueno, ¿y aquí cómo ha ocurrido que esa urbanización que está a 5 kilómetros del centro pues haya viviendas de superlujo y sean tan apreciadas? Esto en cada caso son motivaciones distintas, a veces simplemente porque el promotor ha tenido la habilidad de invitar a 2 o 3 personas que pueden ser una especie de personas a imitar, que pueden ser referentes en la población, a que vivan en esta zona, ¿no? Esto, por ejemplo, aquí en Murcia hay una urbanización que está plagada de ingleses, no más que ingleses y holandeses, que en su momento, hace muchísimos años, se desarrolló con la imagen de Johan Cruyff, el célebre jugador del Ajax y del Barça. Bueno, pues él ni siquiera tenía casa ya, me parece, o se la tenía, yo creo que no iría nunca, porque aquello es un infierno, pero animaron el cotarro y allí se vendieron muchísimas casas con esta imagen. Intentaron hacer algo parecido también en Murcia los dueños de Polaris Wall con la figura de Camacho. Camacho, el jugador de fútbol, que además es murciano. Lo que pasa es que yo creo que Camacho no tenía tanto gancho, ni muchísimo menos, pero aún así, pues bueno, son imágenes que se utilizan. Y seguramente que todos vosotros tenéis conocimiento de alguna personalidad que es la imagen de alguna zona, ¿no? Muy bien. Se me ha colado una cosa de WhatsApp aquí. Vale. Bien, hablemos del plan parcial. El plan parcial, y con el parcial habremos tocado ligeramente, muy ligeramente, todos estos conceptos muy básicos. El plan parcial
es el instrumento que ha de convertir una ordenación general compuesta por zonas de usos y edificabilidades globales y sistemas en una ordenación detallada, en el cual esté perfectamente determinada la configuración de los espacios públicos y los espacios parcelados, y asimismo quede perfectamente claro qué y cómo se puede construir en las parcelas privadas que resulten de la ordenación. Es decir, de toda una zona, yo creo que aquí tengo una imagen, efectivamente. Bien, aquí tenemos una reproducción de un plano en la que no sé si podéis advertir que hay una zona situada en la parte izquierda, desde la mitad a la parte izquierda y a la parte baja de la imagen, que está todo como muy rectangular, ¿eh? Mientras que en la parte derecha y la parte superior, como veis, está todo muy mezclado, ¿eh? Bien. En la parte superior, pues incluso se puede apreciar alguna calle con curvas y tal, y esto no es más que el producto de que se construyeron viviendas en los límites de un camino, y se ha respetado el camino, ¿eh? En cambio, en el plan parcial, fijaros que todo está muy detallado, muy rectangular, y por tanto todo el mundo sabrá dónde tiene que haber las zonas verdes, los edificios de servicios en la urbanización, las viviendas, y cada zona de viviendas, pues que aquí eso sí que no se aprecia, pues qué se puede construir, si casas separeadas o en hilera, o chalets, o casas o edificios de viviendas plurifamiliares, ¿eh? Esto es lo que redacta el Plan General de Ordenación Urbana. Bien, la ejecución, ¿cómo nace esto? Bien, como os he dicho inicialmente, en el Plan General de Ordenación Urbana se ha determinado que en esta zona, que es un solar, son solares, o incluso a veces todavía hay fincas en las que se están cultivando, pues pasen a ser suelo urbano no consolidado en espera de que se le haga el plan parcial. Esto puede pertenecer no solamente a un propietario, sino a un montón de propietarios. Y bueno, entonces, ¿esto cómo se organiza? Hay dos maneras de organizarlo. Una por iniciativa privada y otra por iniciativa municipal. Si quien tiene mucho interés en que se tire eso adelante es el ayuntamiento, pues tendrá una iniciativa municipal y se llama por sistema de cooperación. Simplemente es. Entonces, el que lleva la batuta de hablar con todos los propietarios para que se pongan de acuerdo, pues es el ayuntamiento. Puede ser que en vez de municipal sea privado, y entonces es un plan parcial por sistema de compensación. ¿Qué significa esto? Pues que unos tienen que compensar a otros, o el conjunto tienen que compensarse. ¿Por qué? Pues porque vamos a suponer que Juan es propietario de la parte más baja a la izquierda, y María es propietaria de la parte más alta a la derecha, donde está situado donde estará situado este plan parcial, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y se decide en el plan general, en el plan parcial, pues que las zonas verdes estarán todas acumuladas en los terrenos que son propiedad de María. ¿Qué pasa? Que cuando se tiene el plan general, el plan parcial, perdóname, cuando se tiene el plan parcial redactado, lo primero que hay que hacer es agrupar todas las fincas en una, y a continuación hacer las segregaciones y adjudicaciones. Entonces, se segregan y ya tenemos el plan parcial y determina cuáles son las zonas que serán de equipamientos, de calles, de zonas verdes, etcétera, y cuáles son las de viviendas. Supongamos que todo este territorio tiene 1 millón de metros cuadrados, y que la parte construible solo sea
100.000 metros cuadrados, o sea, una décima parte. Todo lo demás, pues esto no suele ser nunca así, es mucho más en la construcción. Pero para tener un ejemplo sencillo y fácil de calcular. Resulta que de esos 100.000 metros que son edificables, hay que repartirlos entre todos los propietarios. ¿Quién se queda esa zona que es edificable? ¿El que era dueño anterior de esta parte de suelo? No, porque claro, los otros estarían fritos, no tendrían ninguna posibilidad de poder sacar beneficio económico, ¿no? Todo lo que se hace, una vez se ha hecho la agrupación y se sabe cuáles son los terrenos que serán edificables, se hace una reparcelación y una adjudicación de terrenos en proporción a lo que tenía cada uno. Vamos a suponer que Juan tenía el 2% de suelo del todo. Pues de esos 100.000 metros cuadrados que son construibles, le van a corresponder el 2%, que son 2.000. Y vamos a suponer que María tenía el 8% del todo. Pues el 8% de esos 100.000 metros edificables son los 8.000. Bueno, ya tenemos los metros que le corresponde a uno y otro, y ahora viene lo más complicado y la negociación más dura. Porque claro, aquí sí que no todas las parcelas, aunque sean todas con rendimiento urbanístico para poder edificar, etcétera, no todos ellos son mejores o peores. Hay algunos que son mejores que otros, esto es lógico, ¿no? Entonces ahí vienen las discusiones muchas veces en los planes parciales, a ver quién se adjudica un suelo, quién se adjudica otro. Es un tema, digamos, de negociación básicamente. Se llama, por tanto, plan parcial de compensación porque se compensan unos a otros. Y repito, se llama de cooperación porque es el ayuntamiento el que lleva la iniciativa, a diferencia del otro, y es el que adjudica directamente los terrenos y tal. También hay negociación, pero bueno, es el ayuntamiento quien la lleva y cada propietario se pelea con el ayuntamiento y no entre ellos, como es en el caso de la compensación. Bien, va siendo un pestiño, ¿verdad? Todo esto, yo lo siento mucho, pero a veces tocan pestiños y esto yo creo que es un pestiño, pero yo creo que esos conceptos seguramente que más de uno no tenía ni idea y le son de utilidad. Bien, el plan parcial, ¿qué señala? Pues señala los diversos tipos y usos de edificación. Pueden estar también la edificabilidad de la parcela, la altura permitida, la admisibilidad o no de algún uso. Igual que decíamos en el suelo consolidado que el Plan General de Ordenación Urbana marca en cada zona lo que se puede hacer, pues en el plan parcial también marca en cada zona lo que se puede y lo que no se puede hacer, y lo que se puede y no se puede utilizar. También señala el sistema de espacios libres que no serán edificables y el uso que tendrán. Los equipamientos públicos y comunitarios. Los equipamientos públicos nunca te dicen si tiene que ser para una biblioteca, para una piscina municipal. No, simplemente determinan zona de equipamientos públicos, ¿vale? Luego determinan también los polígonos o unidades de actuación. Eso es interesante e importante. Fijaros, aquí en ese plan parcial lo podríamos ejecutar, en vez de hacerlo todo de golpe, lo podríamos ejecutar por polígonos. Vamos a suponer que dividimos este plan parcial en 3 partes. Pues la parte primera, la que está más cerca del centro de la población, a la derecha, pues se ejecuta inicialmente y cuando está ejecutado y consolidado, pues se ejecuta la segunda parte y se ejecuta la tercera parte. Esto sobre todo en zonas que tienen un crecimiento muy pequeño, pues es conveniente. En otras zonas que tienen un crecimiento muy bestia,
pues no es necesario, puede hacerse todo de golpe. Tened en cuenta que además el coste de urbanización, tanto si sistema de compensación como sistema de cooperación, siempre es a cargo de los propietarios, de todos los terrenos, y son los responsables de pagar no solamente el trozo de calle que pasa por delante de su parcela, sino de todo el plan parcial, igual que las zonas verdes, o sea, total urbanización. ¿Y en qué proporción? Pues bueno, si yo tengo un 2%, pagaré el 2% del total del presupuesto. Si tengo un 5%, pagaré un 5% del total del presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es un poco eso, ¿no? Bien, volvamos a la diapositiva que nos afecta. Os prometo que esta es la última diapositiva y ya podréis preguntar si no os habéis dormido con el rollo que os estoy pegando, y podremos, y si no, pues habremos terminado, ¿no? Hoy nos va a sobrar tiempo. Luego están los sistemas de ordenación de la edificación. Importante esto, porque hay 3 sistemas. Uno es el de la alineación de las calles, el otro es por edificación aislada en parcela, y el último es por definición volumétrica. Estos son los 3 sistemas que suele haber. Claro, se determina la alineación de las calles. A nadie se le ocurre que un edificio está más avanzado que otro o más retrasado que otro en relación a la alineación de la calle. Esto, porque si no, se vería, o sea, esto no cabe dentro de los parámetros modernos. Y también cuando hay edificaciones aisladas, pues en parcela, pues también hay que tenerlo en cuenta, en el sentido de que qué distancias hay que dejar a vecinos, qué distancias hay que dejar a calle y qué distancias hay que dejar al fondo de la parcela. Esto sobre todo cuando son zonas de chalets, esto ocurre, ¿no? Pues no sé, depende de la urbanización. Hay urbanizaciones que obligan a los vecinos a separarse de las vallas de separación 7 metros o 8 metros o incluso 10 metros. Eso significa que, claro, 8 metros por un lado más 8 metros por otro lado son 16 metros. Y tienen que quedar dentro un rectángulo donde sea posible la edificación de una vivienda, ¿no? Cuanto más separado está de vecinos, mejor, por muchos motivos. Primero, para el tema de la tranquilidad y de evitar las miradas de vecinos, etcétera, etcétera. Y eso hace que la parcela sea todavía mucho más cara. ¿Por qué? Porque pues tiene al tener menos posibilidad de construcción, menos metros, pues las parcelas tienen que ser más grandes, por lo tanto son más caras. Y al final ahí, ¿qué ocurre? Pues de una manera voluntaria o involuntaria, lo que estás es enfocando que esas propiedades caigan en manos de gente muy adinerada y que hagan sus viviendas muy como Dios manda, ¿no? Ayer, al margen de esto que estoy diciendo de las distancias a vecinos y tal, nos hacían una consulta y nos pedían una aclaración en API virtual, porque un usuario nuestro había hecho una valoración de una vivienda que tenía una fosa séptica, o sea, un pozo de estos negros donde vacías todos los residuos de la casa, y esos pozos o bien se hace un vaciado forzado una vez cada X meses o años, o bien, si se hace bien, se va filtrando al subsuelo de la finca. A fin de cuentas, si son restos orgánicos, pues no hay problema en este sentido. Bueno, pues este usuario había hecho esta valoración a no sé quién, y este no sé quién le dijo que la finca debía de tener una
depreciación porque tenía una fosa séptica. Yo personalmente le contesté que esto no era cierto por varios motivos. El principal es que ni siquiera está regulado en el Real Decreto 1020 del año 93, que determina los coeficientes correctores para la valoración. Pero es que además nosotros cuando pagamos el impuesto o la tasa municipal al ayuntamiento por las basuras, es por las basuras y por el alcantarillado. Entonces, si yo no vierto al alcantarillado porque no lo hay, porque por eso tengo que tener una fosa séptica, no me pueden cobrar. Y por tanto, ese dinero que ahorro lo tendría que destinar algún día a el vaciado forzado artificial mediante cubas especializadas para ello. Por tanto, el dinero se gasta igual, no perjudica. Pero además le di un ejemplo, y es que en la zona de El Maresme, que es una urbanización, la costa norte de Barcelona, que va desde Malgrat de Mar hasta la misma Barcelona, pues en esa zona hay una urbanización que se llama el Super Maresme, que para que os deis idea, una parcela de 2.000 metros cuadrados te pueden pedir fácilmente algo así como 600.000 euros. O sea, muchísimo. Y tienes una fosa séptica. Entonces dije, y esas propiedades no sufren ninguna depreciación por esto. Entonces, ¿qué pasa con esas parcelas? Pues que son muy grandes, 2.000 metros son muchos metros, y permiten construcciones muy separadas de los vecinos y con un volumen de edificabilidad bastante alto, porque suele ser de planta baja más 2 plantas. Y ahí los más ricachones del lugar, es ahí donde viven. Bien, también determina el plan parcial la altura reguladora igual que en el plan general de ordenación, como os decía, aquí también, pues en el plan parcial, pues mira, aquí podrás edificar planta baja más 5, planta baja más 1, planta baja más lo que sea. Y por último, determina la profundidad edificable. De forma que no se puede construir, si una parcela tiene 100 metros de profundidad, no se pueden construir los 100 metros de profundidad. Te determina cuál es la profundidad máxima, que pueden ser 15, 18, 20 metros, que permite pues 2 cuerpos en un edificio, ¿no? Permite tranquilamente esto, ¿no? Porque si no, estos serían enjambres, sería una locura. Entonces, los metros que van desde estos 20 o 25 que sean construibles a los 100, pues tendrán que destinarlos fundamentalmente a zonas verdes propias, privadas, lógicamente, piscinas, parque de bolas o lo que quieran, no sé, cualquier cosa que no sea una construcción. Por ejemplo, puede haber una caseta para guardar los tractos de jardinería o para la caseta de la piscina, pero nada que sea de índole habitable y siempre con unas superficies muy, muy pequeñas. Bien, yo creo que con esto tenéis una idea muy aproximada de las ideas básicas que hay que tener. Os diría también que creo que os habré despertado, o espero haberos despertado, el interés para que entendáis que cuando vayáis a hacer una valoración de un inmueble, tenéis que tener conocimiento de la norma urbanística y que afecte precisamente a este suelo. Yo siempre recomiendo que los agentes inmobiliarios, una de las cosas que deberían tener siempre es acceso en papel o telemáticamente en el ordenador, como sea, de un plan general de ordenación urbana para entender, o un plan parcial si es el caso, para entender qué se puede hacer y qué no se puede hacer.
Me diréis alguno de bueno, a mí no me afecta porque yo me estoy vendiendo propiedades totalmente urbanas en Las Palmas o en Murcia o donde sea, y lo siento, pero no es suficiente. Yo conozco muchos casos de edificios que están afectados por alguna norma urbanística y que los agentes inmobiliarios intervienen en sus operaciones de compraventa pasando olímpicamente sin darse cuenta que pueden tener una responsabilidad importante, porque normalmente sería una responsabilidad civil, pero podría ser también una responsabilidad penal si alguien interpreta que se le ha engañado a conciencia. Por tanto, cuidado, porque yo siempre digo que nosotros cuando vendemos estamos vendiendo para satisfacer ilusiones, aunque lo que vendemos son ladrillos. Entonces, cuidado con este tipo de cosas, porque yo sacos de ilusión no sé de dónde sacan para compensar cuando hagamos una cosa mal hecha. Pero realmente lo que estamos es defraudando las ilusiones de la gente cuando hacemos alguna tropilla. Bien, son las 10:21. Yo lo voy a dejar a las preguntas que me hagáis, a ver si hay alguna pregunta. Espero que alguno de vosotros no se haya dormido, que haya aguantado hasta el final. Si no es así, si no tenéis preguntas, pues nos vamos a ir despidiendo y vamos a dejarlo para otro día. Entonces, el próximo martes tendréis una nueva ponencia por parte, me parece que le toca de nuevo a Josep Olivares. Vale, veo que Luis Miguel está escribiendo, vamos a ver qué me escribe. Guillermo también. Luis Miguel me da las gracias y que tengamos buen día. Gracias a ti por haber asistido, Luis Miguel. Gracias por decir que es muy interesante, me animas un poco. Que me ha tocado ese rollo a mí. Yo intentaba encasquetar solo a Josep Olivares, pero Josep me ha dicho que no, que era para mí. Almudena, gracias. No sé quién es. También es que hay letras que no las veo. Guillermo, gracias. Información en muy poco tiempo. Sí, me imagino que significa demasiada información. Bueno, pues lo he cortado mucho, no he entrado en muchos detalles. Sabéis vosotros lo que hay. Gracias a todos vosotros, a Paqui, a Josep Olivares. Gracias, Josep. Gracias, Mauro. Veo que ya se va retirando la gente. Nieves, muchas gracias. Gemma, muchas gracias. Buenos días, Yurema. Hasta la próxima. Bueno, ya supongo que ya no queda nadie. Veo que todavía hay gente presente, pero que no están escribiendo. Por tanto, si no os parece mal, voy a cerrar la sesión. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.